Vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos capítulo 4. Tengo una palabra para este día tan especial, que es una palabra también muy especial. Y cuando estábamos ahora alabando al Señor, me he acordado de algo, de algo que me pasó el otro día, y es que salí a pasear. Tenemos en casa al el perrito nuestro, que lo he hecho famoso con las anécdotas en las predicaciones. Se llama Duque. Y entonces, pero también tenemos a la perrita de Benjamín y Tamara, que dejaron en casa de Tony Sori cuando fueron a Bolivia, y ya la han traído, y como están en un piso y tal, pues nosotros la tenemos. Entonces era de noche y yo lo saqué. Y a Wanda la puedo llevar suelta, pero a Duque lo llevaba de la correa. Y estaba la noche como boca de lobo, bien oscura. Y el caso es que me puse a atajar, así como un poco campo a través. Y había un momento que delante nuestro había una zanja de medio metro, pero con lo oscura que era la noche no se veía el fondo, ¿no? Entonces, Wanda, ella es gordita, ¿no? Y ella saltaba la zanja, saltaba. Y iba para un lado y para otro, y para un lado y para otro, confiada. Y entonces yo nada, es un saltito, con Duque de la Correa pego el saltito al otro lado. Y entonces me queda Duque así mirando, y yo no sé si es que tiene algún trauma o algo, que es bien miedoso, ¿no? Entonces se asomó el tipo, me miró de nuevo y se sentó. Y entonces yo digo, Duque, salta, Duque, vamos. Y la otra seguía saltando, para un lado y para otro, ¿no? Y el otro estaba allí y le tiraba de la correa y nada, no había manera. Así que me hizo a mí regresar con tan mala pata que patiné y me caí en la zanja. Y me hice arañazos y todo. Y bendije al perro. El Señor te bendiga. Continuamos el paseo. Y me estaba acordando ahora porque el mensaje que traigo se titula así: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Hay momentos que el Señor quiere que demos un paso de fe, un salto al otro lado, y podemos ser temerosos como mi perrito y frenar lo que Dios quiere hacer. O podemos ser confiados como la perrita de mi hermano, que ella sí, ella salta lo que haga falta, ¿no? Vamos a ver lo que el Señor nos dice en este día, porque tengo mucha seguridad de que es el mensaje. Pues en oración lo recibí esta semana, orando por vosotros, por este día, por este momento. Estaba en mi tiempo con Dios. La verdad es que no estaba ni orando ni por vosotros ni por este día, pero sí que me vino la palabra. Y luego ya sí oré por vosotros y por este día, con una convicción de que era el mensaje que está en Marcos 4:35. Marcos 4. Te hago así una señal con la mano y tú es que tienes que cambiar a la siguiente, ¿vale? Imagen o... Marcos 4:35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas.
porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta fiesta, gracias por este 21 cumpleaños a los pies del Rey aquí en Águilas. Gracias por estar juntos como una familia de fe en tu presencia y porque sabemos que es un día histórico, Padre. Y ahora nos ponemos, Señor, en tus manos para que nos hables. Señor, es como que nos dejamos en la mesa de quirófano, que nos operes con el bisturí de tu palabra. Aleluya. Y también, Señor, queremos honrarte al prestar atención a lo que nos tienes que decir. Abrimos nuestros corazones y te damos toda nuestra atención. También yo te pido que me ayudes, querido Espíritu Santo, a dar el mensaje que tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Bueno, algunas consideraciones previas. En primer lugar, que aquí yo veo tanto la humanidad como la divinidad de Jesús. Aquí yo puedo ver a un Jesús que después de haber servido todo el día, cuando entra en la barca, se queda dormido. O sea, yo creo que estaba cansado. Y cuenta de ruidos a tu alrededor o cosas que a otros han despertado a ti, ¿no? De lo muy cansado que estás. Que había una tormenta impresionante. Tened en cuenta que los que iban en la barca eran pescadores en su mayoría, que conocían a la perfección ese mar, el mar de Galilea, que habrían pasado otras tormentas en su vida y que cuando se alarman no es algo, no sé, emocional o exagerado, sino que realmente el agua estaba entrando, las olas estaban haciendo que aquel barco estuviese en peligro de hundirse, de anegarse, y despiertan a Jesús. Jesús seguía durmiendo. Impresionante, estaba muy cansado. Y ahí podemos ver lo humano de Jesús. Por eso Jesús se puede identificar con nosotros, con nuestro cansancio y con nuestras pruebas en la vida, porque Él ha experimentado todo lo que un hombre puede experimentar. Pero a continuación Él se levanta con una autoridad de Dios. Con una autoridad de Dios. Y aquí hay algo que no es dogma de fe, no tienes que creerlo, es una convicción muy personal. Yo creo que esta tormenta era diabólica. Y tú me dirás: Juan Carlos, ¿tú crees que el diablo puede desatar tormentas, desatar vientos y fenómenos meteorológicos destructivos? Y yo te daré la respuesta: creo que sí. Creo que sí por varias cosas que veo en la palabra. Por ejemplo, el momento en el que mueren los hijos de Job, sabéis que fue un viento que tiró la casa donde estaban, o la tienda donde estaban los hijos de Job, y murieron. Y ese viento no lo ocasionó Dios, sino que Dios le dio como una libertad a Satanás de atacar a la familia de Job, y lo hizo el mismo Satanás. Entonces, creo que sí se pueden levantar vientos adversos o cierta... El diablo tiene cierto poder en este mundo, no se puede comparar con el poder de Dios. Y también yo he tenido momentos, recuerdo una vez que estábamos en Lorca, el Señor nos mandó en una misión de intercesión y estábamos precisamente Josué y yo. Y Josué no es ni mucho menos alguien pequeñajo, sino que está fuerte, es alto. Entonces subimos al castillo de Lorca y era una instrucción de orar en diferentes partes. En el caso de Lorca teníamos que levantar una bandera. ¿Qué bandera era? No me acuerdo. Jehová Nissi creo que era, ¿no? El Señor nuestro estandarte.
y subimos junto al castillo, un monte. ¿Te puedes creer que Josué no podía tener la bandera? Se volaba, se volaba. Yo casi que lo tenía que agarrar. Y cuando estábamos intercediendo, cuanto más intercedíamos, más furia, más furia. Así que los dos bajamos con una convicción, ¿te acuerdas, Josué? De que aquel no había sido un viento simplemente natural, sino que había sido como una rabia, como una furia del enemigo. Yo creo que Jesús estaba yendo a poner orden en una región, Decápolis, la región de Gadara, de los Gadarenos, y otras ciudades que estaban cerca, porque Decápolis era una zona, una región compuesta por 10 ciudades. Entonces, allí había pasado algo se había salido de tono, algo estaba chirriando en el mundo espiritual. Y es que había un endemoniado que tenía más de 2000 demonios dentro y que estaba tan poseído por esas fuerzas del mal que rompía los grilletes, que hacía pedazos las cadenas, imaginaos. Creo que era el peor endemoniado del Nuevo Testamento, que encontramos en el Nuevo Testamento. Y el hombre este gritaba en los campos, gritaba en los sepulcros, se movía por aquella región y dice que los tenía todos amedrentados. Entonces estoy convencido de que esto era algo, había pasado una raya, el reino de las tinieblas, era algo que Jesús tenía que ir y poner un orden. Entonces cuando Jesús está moviéndose hacia allá con los discípulos en la barca, mira qué bien viene este cuadro, ¿no? del mar de Galilea precisamente, y esta pintura. Y cuando está yendo en la barca allí, ese viento, yo creo que estaba yendo el reino de Dios, con Jesús estaba yendo el rey, estaba yendo el reino de Dios a poner orden, y creo que había una resistencia en el mundo espiritual, que se levantó una tormenta diabólica. Pero de nuevo, no tomes esto como dogma de fe, porque no es que lo dice la Biblia y quizás tú piensas que esto lo hizo Dios para mostrar la divinidad y el poder de Jesús. Está bien, yo lo creo en base a lo que te acabo de explicar. El caso es que Jesús se levanta, lo despiertan y se levanta, es como que se levanta con un celo, con una indignación. Y dice, ¿por qué tenéis temor? ¿Dónde está vuestra fe? Y le manda, ordena al viento y ordena al mar, calla, enmudece, toma autoridad. Y cesa el viento, por lo tanto el mar se vuelve quieto, sereno. Y los discípulos sintieron ese asombro para decir, ¿quién es este? Que aún el mar, que aún el viento le obedece. Le podemos dar un aplauso a ese Jesús nuestro. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Lo otro es que siempre que Jesús dice, pasemos al otro lado, hay una ayuda que está enviando. Siempre que Jesús mueve a sus discípulos que estaban en la zona de Galilea, que estaban indudablemente haciendo mucho bien, alimentando multitudes, enseñando la palabra de Dios, pero Jesús dice, hay un hombre que liberar, hay una región atormentada que necesita la paz de Dios. Porque hay una gran diferencia de que ese principado, no sé, se llamaba Legión, que tenía como una sombra oscura sobre aquellos habitantes, sobre aquella región de Decápolis. Hay una diferencia muy grande a que salga ese demonio o ese principado y ahora el mismo hombre, el mismo ser humano que había sido usado como un instrumento del diablo, el reino de las tinieblas, el Señor lo toma como un instrumento suyo y le dice Jesús a este hombre, ve y dile a los tuyos y a toda esta región cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Y ahora es un vocero, ahora lleva el mensaje de las maravillas de Dios. Indudablemente es una gran ayuda la que llegó a Decápolis y a Gadara. Es una visitación de Dios. Siempre que Jesús dice pasemos al otro lado, es su amor que nos mueve, es su ayuda que está cruzando el mar, es un plan, un propósito que Él tiene. ¿Verdad que sí? Muy bien. Hoy el Señor nos dice, y lo vamos a aplicar personal, lo vamos a aplicar también como iglesia, como congregación. Hoy avanzamos, el Señor nos dice, pasemos al otro lado. Siempre que el Señor nos lleva al otro lado es porque hay nuevas conquistas
que nos esperan. Eso lo vamos a demostrar en la enseñanza de la palabra hoy. Siempre que el Señor nos lleva al otro lado es porque hay nuevas conquistas que nos esperan. Pero lo primero que quiere que conquistemos es la visión del otro lado. Hay una forma de ver de los discípulos de este lado del mar de Galilea y hay otra forma de ver de los discípulos cuando cruzan al otro lado. Su visión cambia. Por ejemplo, esto lo vemos con el Mar Rojo. Con el Mar Rojo, la visión de este lado, cerquita de Egipto, era una visión de que Israel se sentían derrotados, que no había salida para ellos. Estaban literalmente entre un mar y un ejército que venía a masacrarlos. Que había, por lo tanto, lamentos, queja. Era una visión de derrota, era una visión angustiosa. Pero cuando pasan al otro lado, ¿cuál es la visión del otro lado del Mar Rojo? Entonces ellos, ahí vemos a Miriam con el pandero. Ellos ven a los enemigos que han sido vencidos en el mar, que los caballos, que los jinetes, que los carros de Faraón están hundidos y destruidos porque se cerró el Mar Rojo. Así que ahora era una visión, podían sentirse perfectamente que eran más que vencedores, podían sentirse hijos amados, protegidos por Dios. O sea, ¿qué faraón ni faraón? Dios nos guardó en las 10 plagas, nos liberó y nos ha dado la victoria frente a nuestros enemigos. Y en lugar de queja, en lugar de lamento, ¿qué aparece en sus corazones? Aquí vemos a las mujeres que salieron en danza, alegría, alabanza. Es una visión del otro lado muy diferente, ¿no es cierto? ¿Cuál es la visión de los discípulos? Y para los discípulos, bueno, todavía no, ve un poquito para atrás. ¿Cuál es la visión para los discípulos? Los discípulos, por una parte, han visto a Jesús calmando la tormenta. Han visto la gloria de Dios. Eran pescadores. Ellos sabían que aquel cambio meteorológico, aquella salvación oportuna, porque la barca ya estaba negándose, que eso había sido un Dios todopoderoso, hecho hombre, manifestándose en el mar de Galilea. Y por otra parte también han visto que este endemoniado, vamos a leerlo ahora, gracias, ahora sí, en Mateo 5:15, no sé si se alcanza a ver o es muy pequeño, pero lo leo. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado y vestido en su juicio cabal. Y tuvieron miedo, se refiere a los vecinos de Gadara. 19, mas Jesús no se lo permitió porque este hombre le quería seguir a Jesús y ser un discípulo. Estaba súper agradecido, lógicamente. Jesús no se lo permite, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaron. Entonces, fijaos que la visión del otro lado para los discípulos es la visión de las grandes cosas que Jesús puede hacer. ¿Cuántos creen que Jesús no ha cambiado, ha resucitado? Él está vivo, Él es el mismo ayer, hoy, por siempre y Él sigue haciendo grandes cosas en las vidas. Muchos de nosotros fuimos endemoniados, muchos de nosotros fuimos cautivos, teníamos cadenas. Muchos de nosotros fuimos personas que ya no teníamos esperanza, que andábamos muertos en vida y somos un testimonio de las grandes cosas que el Señor ha hecho. Y Él quiere seguir bendiciendo regiones de la tierra, manifestándose en regiones de la tierra. Él quiere manifestar su poder en esas guerras que incluso de forma meteorológica se manifestaron aquí de nuevo, según mi punto de vista. De manera que, a ver si estás de acuerdo con esto, nuestra fe necesita pasar al otro lado. Que nosotros tengamos esta clase de visión, no la visión de la derrota, la visión de la victoria, no la visión del lamento y de la queja, sino la visión de la fe que dice Dios hará algo nuevo, Dios hará algo grande y se levanta alegría y se levanta alabanza. No la visión de qué vamos a hacer, ay pobre de mí, sino la de que somos hijos amados por Dios. Él nos protege, Él nos cuida, aleluya.
Amén. Sí, Señor. Pero el proceso no es fácil. Si tú le preguntas a Israel, oh Israel, qué experiencia, ¿no? Pero no fue fácil tener que nos pisen los talones los egipcios y Faraón. No fue fácil. No fue fácil todo el proceso para los discípulos. Oye, la tormenta, pensábamos que nos moríamos, que nos ahogábamos. No fue fácil. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces, para que en nuestras vidas se vean las grandes obras de Dios, para que podamos ser un testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros y otros vean las maravillas de Dios, entonces ese pasar al otro lado y adquirir esa dimensión de fe, pasamos pruebas. Pasamos, es lo que aquí intento expresar. De manera que nuestra fe necesita pasar al otro lado, aunque eso suponga pasar por pruebas, batallas, tormenta, momentos embarazosos. Pero pasar al otro lado será de beneficio para nosotros y para los que sepan de nuestra historia. La vida de estos 12 cambió, nunca más fueron los mismos. Y también nuestra fe, avanzamos, nuestra fe necesita pasar el mar de nuestra lógica. Hay un mar que pasar, el mar de nuestros miedos, de nuestros límites, todos que nos sentimos tan limitados, el mar de nuestras quejas, de nuestros lamentos, y colocarnos en la otra orilla, que es la orilla del asombro ante lo que Dios hace. Es la orilla de la fe, de la seguridad de que somos hijos de Dios y de que somos más que vencedores. Así que dile al que está a tu lado, pasemos al otro lado. Aleluya. Amén, amén, amén. Vamos a ver unos ejemplos de pasar al otro lado en el Antiguo Testamento, porque te he dicho que siempre que se pasa al otro lado suele haber una conquista de algo. Entonces, aquí os pongo desierto. Y luego pasaron del desierto ¿a dónde? A Canaán. Pero los dos cruces fueron milagrosos. El pasar el Mar Rojo, pasar al otro lado fue sobrenatural. Y el pasar del desierto a la tierra prometida, también el Señor lo hizo sobrenatural. Y sabes una cosa, Él dirige nuestras vidas. Me ha edificado mucho lo que ha compartido el pastor Ramón, de que hoy es un día histórico, de que el Señor hace todas las cosas en su tiempo oportuno. Él dirige a la iglesia. Él lleva a la iglesia de etapa en etapa. Él dirige también tu vida. Él quiere llevar tu vida de una dimensión a otra. Y hacer esos cruces del Mar Rojo, hacer esos cruces del Jordán, hacer un antes y un después, abrir nuevos tiempos, abrir nuevas conquistas. Entonces, nunca olvidemos que esto no fue, oye, chicos, ¿qué os parece? Ya estamos cansados de estar aquí, nos damos un viajecito al otro lado. No, Jesús dijo, pasemos al otro lado. Y yo estoy convencido de que el Señor, en este tiempo de pandemia mundial, le está diciendo a la iglesia, pasemos al otro lado. Y yo estoy seguro de que a nivel de iglesia aquí en Águilas, a los pies del Rey en Águilas, el Señor nos está diciendo, chicos, pasemos al otro lado. Y a nivel también de los pastores que se están moviendo, que son movimientos en esto y Norma, a Murcia y Josué y Ruth que vienen aquí, es un decir el Señor, hey, yo dirijo este cambio. Tranquilos, aunque se levanten tormentas, oposición y luchas y adversidades, esto tiene una conquista detrás. Esto tiene un regalo encerrado, que vais a descubrirlo, que vais a poderlo ver y alabarme. Entonces, para tomar la tierra prometida, Josué 5.1 era de Dios lo de pasar el río en seco, porque dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. ¿Te das cuenta? O sea, eso que el Señor hizo, eso que el Señor hizo fue un testimonio, fue parte de intimidar a los enemigos para conquistar. Entonces hay cosas que vamos a conquistar, pero tenemos que pasar al otro lado. Hay tierras prometidas, pero no podemos quedarnos en esta orilla de lo conocido, de lo cómodo, de lo confortable, de lo de siempre, sino que Jesús dice, hay nuevas almas que ganar,
Hay ayuda que llevar a otros territorios. Hay nuevas etapas. No te quedes, pasa al otro lado. Hay conquistas. Bueno, también pasaron al otro lado para vencer a los filisteos y a los gigantes. Para vencer a nuestros enemigos hay que pasar al otro lado. Y en este caso, los textos a los que hago referencia y que solamente cito por causa del tiempo, primero está en 1 Samuel 14, verso 1 y verso 4. Es un momento cuando está Saúl reinando y los hombres con Saúl tienen miedo. No hay armas. Los filisteos están intimidando a Israel y se han apoderado de las armas, de los herreros, incluso de lo que puede convertirse en un arma. Y están pocos con Saúl, con unas pocas espadas. Casi que solo el rey y su hijo, el príncipe Jonatán, tienen espada. Y estando en esa situación, dice Jonatán a su escudero, oye, pasemos al otro lado. Le dice Jonatán a su escudero, el Señor no está limitado a salvar con mucho o con poco. Vamos a pasar. Era un desfiladero porque había una montaña de este lado se llamaba, te voy a decir exactamente cómo se llamaba, Boses, que significa blanco y resplandeciente. Y la otra se llamaba Sene, o sea, y en medio está un desfiladero. Una montaña muy pronunciada, Boses, blanco y resplandeciente. Y de la otra, Sene, espinoso. Entonces es como que es profético el nombre, ¿no? A veces es tipológico el nombre porque tú estás de este lado y estás blanquito y estás pulcro, pero para vencer te tienes que ensuciar y te tienes que meter, lo que decimos aquí, en un berenjenal. Espinoso. ¿Alguien se ha metido en un berenjenal? Qué ricas las berenjenas, pero recolectarlas tiene su aquel. Entonces, es espinoso. Hay batallas que ¿verdad? Te vas a ensuciar, te vas a pinchar, hay un riesgo que tomar. Pero dice Jonatán a su escudero, vamos. Y dice que pasaron al otro lado. Dice, si nos dicen venid, es que Dios nos da la victoria. Y fue impresionante. Para mí, el espíritu de Jonatán y de David era similar. Porque aunque Jonatán no se enfrentó a un gigante como Goliat, este ejército de filisteo era un gigante, ¿sí o no? Y solamente él y su escudero eran un poco locos. Pero le puso esa prueba al Señor y dice, vamos, de este lado que estaban, los que seguían a Saúl escondidos en cuevas, muertos de miedo, sin arma. Pero hay un valiente que dice, oye, la victoria nos espera, vamos. Y si el Señor está con nosotros, no importa lo grande que sea el ejército, no importa lo grande que sea el gigante, los venceremos. Y efectivamente pusieron en fuga, está en Hebreos capítulo 11, un par de hombres pusieron en fuga un ejército entero. Dios mandó un terremoto y con Jonatán y su escudero comenzó la victoria. Y luego David dice igual que de este lado había una montaña, estaba Israel. Del otro lado había otra montaña, estaban los filisteos. Y salió el paladín que se puso en medio en el valle. Salió el paladín Goliat y dijo, ¿quién osa enfrentarse conmigo? Entonces hubo un joven David que dio el paso de cruzar de este lado de la montaña de Israel, enfrentarse con el gigante. Entonces, para vencer a nuestros enemigos tenemos que ensuciarnos, tenemos que meternos a veces en esos terrenos de espinos, tenemos que llenarnos de esa fe para vencer a los ejércitos, para vencer a los gigantes. Casi siempre que Dios nos pide algo como pueblo, decimos con cuánto, con qué armas, con quiénes, con qué dinero, cómo lo vamos a hacer. Y dicen incluso, no sé si esto es verdad, yo pienso que puede tener razón este dicho de que si Dios te pide algo tan fácil que ya tienes la fuerza, los recursos y la sabiduría para hacerlo, probablemente no te lo ha pedido Dios. Casi siempre que Dios te pide algo, tú dices, ¿con qué? ¿Con cómo lo hago? ¿Con qué alas puede volar un gato si no tiene alas? A ver, Señor, ¿cómo lo hago esto? ¿Con qué alas puede volar un gusano? Se tiene que convertir en mariposa. Entonces el Señor hace una obra, te transforma y te da los recursos y va contigo. Pero tanto David como Jonatán estaban seguros que el Señor les decía, pasemos al otro lado. Entonces a mí me emociona pensar que hay batallas que nos esperan.
A mí me emociona pensar que todavía hay gigantes que tenemos que derribar, mis hermanos. Y que aquí en Águilas, nunca digamos, si fuéramos muchos, porque el Señor no está limitado a salvar, con mucho o con poco, la victoria es del Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y el último, pasemos al otro lado, es para graduarse en el propósito de Dios, tener la madurez adecuada. Y esto, no quiero detenerme, pero para que luego lo investigues, te voy a dar la cita. Mira, por ejemplo, Abraham y los patriarcas esto está en Josué, capítulo 24, 2 y 3. Anótalo y luego lo lees. Josué 24, 2 y 3. En el caso de David, es 2 de Samuel 17, 16. Y 2 de Samuel 19, 15. Y en el caso de Elías y Eliseo, te repito David, 2 de Samuel 17, 16 y 19, 15. Elías y Eliseo, 2 de Reyes 2, 14. También muy simbólico, cada hombre de Dios que tenía que cumplir un propósito, cruzaba el Jordán. En algún momento, o en un momento muy clave, tenía que cruzar al otro lado. Abraham y los patriarcas, que el Señor los llamó de la tierra de Ur de los Caldeos, para entrar a Canaán, tuvieron que cruzar el Jordán. Lo dice ahí en Josué 24. David, hubo un momento que lo sacan de su hijo Absalón, se le revela, y sale de Jerusalén y cruza el Jordán para el desierto. Y el Señor hace una victoria y hace muchas cosas, y retorna, hay un cruce del Jordán para ser el rey que debía ser el resto de su vida, después de enmendar sus errores. Elías y Eliseo, ¿sabéis que Elías pasa con el manto, golpea el Jordán y pasa como tierra seca, ¿no? Y entonces se lo lleva el Señor al cielo y ahora le toca a Eliseo comenzar su ministerio. Entonces, la forma bíblica de graduarte el Jordán es pasar al otro lado. ¿Qué hace Eliseo? Toma el manto de Elías y golpeó el río y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y se abrió, delante de la vista de los hijos de los profetas, se abrió el Jordán y él cruzó el Jordán en seco. Y dijeron, el espíritu de Elías está reposando sobre Eliseo. Entonces, en el Antiguo Testamento, cruzar al otro lado representa el graduarte, tener la madurez adecuada. El Señor está deseando, mis hermanos, dame tu atención un momento, que haya gente que pueda tomar el manto y seguir adelante. Me da mucha alegría ver a los jóvenes adorando, orando, metidos en la reunión. ¿Por qué? Porque vosotros sois los que vais a tomar el manto, ¿verdad? Has dejado aquí un legado de 10 años prácticamente entre idas y venidas, ¿no? Viviendo 9 años y viviendo 7 años. 5 años y medio. Entonces, Ernesto ha dejado un legado que hay que tomar ese manto, ¿no es cierto? Y el pastor Ramón igual, están dejando un legado. Y hay gente joven aquí, hay familias que tenemos que decir, oye, danos la madurez, Señor, para nuestro propósito. No queremos ser siempre niños. No queremos dar vueltas en el desierto. No queremos ser gente que nunca se gradúa. ¿Has visto ese que ya lo gradúan por pena, no? Porque tiene más barba que los profesores. Pero no está preparado realmente. Nosotros no podemos ser así, que estemos siempre en el mismo kilómetro, en el mismo nivel de madurez. Es bonito, es maravilloso cuando el Señor dice, ha crecido, lo tengo listo para una nueva etapa, lo tengo listo para un propósito que le quiero soltar, lo tengo preparado, la tengo preparada para ganar a otros, discipular a otros, servirme en una gracia concreta. Aleluya. Creo que, por ejemplo, si el Señor ha traído a José y Ruth, es un cruce de Jordán, ¿no? Es como que el Señor ha dicho, ya los tengo preparaditos para soltarles esta congregación mía amada. El mismo Jesús, ya pasamos al Nuevo Testamento, el mismo Jesús, en Mateo 4, 15 y 16, también cruzó el Jordán para el otro lado. Dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz.
y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, fijaos, el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, allí se levanta Jesús. En el lado del Jordán, que le llaman Galilea de los gentiles, le llaman Galileo, y sirve en el mar de Galilea, crece en Nazaret, sirve en Zabulón, en toda esa zona, en toda esa región se levanta Jesús. Pero hay un momento cuando tiene que cruzar el Jordán y manifestarse Israel. ¿Y cómo cruza el Jordán? Sobrenaturalmente. ¿Por qué? Porque va a ser bautizado por Juan en el Jordán, se abre el cielo y la voz del Padre dice: este es mi Hijo amado que sí que se me gradúa, este es mi Hijo amado que tengo complacencia, con un 10 le pongo sobresaliente a su vida y comienza a servirme en el propósito de la salvación. Alcanzó la madurez. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Y madurar. Y vino el Espíritu Santo sobre él como paloma. Entonces, ahí comienza su ministerio, al cruzar el Jordán. Pero ya en el Nuevo Testamento, pasar al otro lado representa dos cosas más. En primer lugar, avanzamos, pasar al otro lado es el llamado misionero. Atención, Hechos 16:9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Por qué era pasar al otro lado? Porque era pasar de Asia a Europa. Era ir a una nueva tierra, a un nuevo continente, que ni siquiera estaba en los planes de Pablo, ¿sabes? Porque él quería ir a Bitinia, porque él quería ir al Asia. Pero le dice un varón macedonio: pasa y ayúdanos. Hay nuevas regiones a las que ir, mis hermanos. Y aquí lo veo en Romanos 15, 23 y 24 también, el ejemplo de Pablo. Pero ahora, mira esto, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Está escribiendo a los romanos. Entonces, Pablo ya ha hecho un ministerio impresionante, una labor titánica, y dice que no me queda espacio para evangelizar ya en estas regiones. Había estado en Asia, luego había estado en la zona de Macedonia, había estado en la región de Acaya, en fin, había ido creciendo su ministerio, extendiéndose hacia Italia y etcétera. Dice: y ahora, después de Italia, ¿qué me queda? Ya no me queda más campo, voy a cruzar el Mediterráneo, voy a pasar al otro lado, voy a ir a España. Y algunos piensan que entró por Tarragona, por el puerto de Tarragona. Él quiso pasar al otro lado. ¿Verdad que Pablo es un ejemplo para nosotros? Porque podía haber dicho Pablo: señores, ya me quedo cuidando lo que tengo. Muchas iglesias que cuidar. Y preparando el relevo. Pero era el llamado del Señor en su corazón. Hay españoles que ganar para Cristo. Hay nuevos pueblos que todavía no saben de Jesús. Pasemos al otro lado. Hay gente que sin decirlo nos lo está diciendo: pasad y ayudarnos. Cuando vemos las noticias, cuando vemos las estadísticas, cuando vemos la juventud. El otro día andaba yo por Murcia, era un día de una manifestación del orgullo gay, del colectivo LGTB, lleno de jóvenes, con sus pelos tintados, con sus bolsos del color arcoíris y todo, ahí van allí felices. Y entonces yo me metí en medio de ellos, no en medio de la marcha, pero cuando estaban de camino, no me malinterpreten, me dije: ¿dónde vais? ¿Qué vais a hacer? Hablando con ellos. Vamos a la manifestación. ¿De dónde parte? De aquí. ¿Estáis contentos? Hablé un poquito con ellos y ya el semáforo siguió, se puso en verde para saber mejor de qué se trataba, porque estaba viendo a muchos chicos. Vi, por ejemplo, un jovencito de la edad, a lo mejor de mi Caleb, de 13, 14 años, ¿no? Que entonces estaba llegando a un grupo de chicos más mayores, que entonces los más mayores ya eran completamente afeminados, y este todavía no, o sea, era el discípulo. ¿Me entiendes? Lo estaban, porque esto funciona como iglesia. Esto evangelizan, no se avergüenzan de cada vez menos, por eso el orgullo, y evangelizan y discipulan a los nuevos y funciona mucho como un colectivo así, ¿no? Entonces yo digo: hoy, Señor, cuánta necesidad de alcanzar esta juventud, que se va a cansar de estas modas, que muchos de ellos se van a sentir deprimidos, perdidos, desorientados.
nos están diciendo sin decirlo, porque no son conscientes de su necesidad, pasad y ayudadnos. Y ahí tenemos que estar nosotros, no para tirarles la piedra, sino para amarlos. Para mostrarles un Dios que te da identidad, un Dios que te sana la identidad, un Dios que hace nuevas todas las cosas en tu vida. Porque muchos de ellos necesitan, amén, dale aplauso, claro que sí, aleluya. Muchos de ellos, si te das cuenta, lo que quieren es sentirse especiales, encontrar su identidad, encontrar un grupo de pertenencia, ser originales, ser diferentes, etc. Son necesidades del ser humano que el hombre entonces las sacia porque todavía no ha encontrado a la fuente de agua que no te cansas de ella, que es Jesucristo. Pero para eso estamos nosotros. Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Tengamos un corazón de no conformarnos, de no acomodarnos, de no decir, bueno, ya estamos tan bien nosotros aquí con lo nuestro. ¿Y cómo podemos decir eso? Siempre habrá nuevos lugares. Vosotros sabéis, por ejemplo, que mis hijos a veces se ríen de mí y me dicen, papá, déjate eso de Laos. Porque mi primer llamado que recibí fue a Laos, junto a Vietnam, en las tierras asiáticas. Primer llamado que recibí del Señor. Y no lo he podido hasta ahora realizar y lo tengo que guardar en el corazón. Y le digo, amigo, aunque sea con gallao, voy a ir. Aunque sea colocándome la dentadura, voy a ir. Porque si Dios me habló es porque algo tengo yo que hacer. Algo tengo que ayudar también en aquella tierra. Así que abramos el corazón para que el Señor nos diga, cruza el mar. Cruza tus prejuicios, cruza tu ciudad. Y eso es lo otro. Pasar al otro lado también es vencer prejuicios. Prejuicios. A veces lo que nos separa con la gente no es un río, no es un mar, no son kilómetros, son barreras, son prejuicios, son estructuras mentales. Es que rechazas a X persona o a X forma de vida. Por ejemplo, en el caso de los judíos era muy marcado. Los judíos, ellos sentían que tenían el patrimonio de la fe, hijos de Abraham. Que todo lo del Antiguo Testamento tiene que ver con ellos. Ellos son el ombligo del mundo. Y es verdad que eran un centro de Dios para las naciones. Pero tienen que romper estructuras, en este caso religiosas, tradicionalistas y legalistas, para darse cuenta de que había que pasar al otro lado. Y el otro lado eran los gentiles. El resto de pueblos de la tierra, que la salvación era para ellos. Que incluso ellos dicen, vamos a ver una cosa. A nosotros que nos bautice el Señor con el Espíritu Santo nos ha costado caminar 3 años y medio con Jesús. Que nos ha dado de pescozón y de tirones de orejas que no veas. Hemos dejado todo por seguirle. Luego, después de que ya resucita todo el trauma de la muerte, la resurrección, nos tiene discipulándonos por 40 días. Luego nos tiene orando y esperando 10 días allí, no hagáis nada, nosotros deseando empezar, no hagáis nada, hasta que no venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el día menos pensado se derrama el Espíritu Santo y somos llenos del Espíritu Santo. Y la casa de Cornelio, ¿cómo son bautizados ellos con el Espíritu Santo? Lo único que hicieron fue pedirle a Pedro que venga a predicarle porque un ángel se lo pidió. Pedro, ven y predícanos. Y ahí Cornelio reúne a sus amigos y familiares. Están sentados para escuchar a este judío barbudo, raro, que empieza a predicar y después de 4 párrafos, después de léelo en los hechos, después de unas pocas palabras hablando de que Jesús es el Mesías y el Salvador, ¡prum!, se derrama el Espíritu Santo y todos comienzan a hablar en lengua y son llenos del Espíritu Santo. Y yo me imagino a Pedro mirando al resto de los judíos porque iba con 7 más de testigos diciendo, ¿esto qué es? Esto es injusto. ¿Qué han hecho estos para que reciban lo mismo que nosotros? Pero el Señor dice que los últimos serán los primeros. Pero el Señor dice que le da lo mismo a los de la hora 11 que a los de la primera hora. ¿Por qué? Porque no es por obra, es por gracia. Porque no es por nuestro esfuerzo, es por su misericordia. Y toda la gloria sea para Jesucristo. Amén. Pero Pedro tuvo que pasar al otro lado. Aquí lo vemos en Hechos 10:20. Levántate pues y desciende. No dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y cuando Pedro pasa sus prejuicios, sus barreras, sus estructuras, ve un mover de Dios impresionante. Un mover de Dios impresionante. Acércate.
Acércate a esas personas. A lo mejor te estás quejando de ellos, ¿no? Están tomándose de las litronas ahí en la plaza. Y tú, la policía tendría que venir. Es lógico. Decirle algo, hacer algo. Pero a lo mejor el Señor te dice, ¿por qué no pasas al otro lado? ¿Por qué no te acercas y les dices, hey, ¿cómo estáis? ¿Quieres un trago? No, no, pero... ¿Quieres una calá? No. Pero quiero pasar un rato con vosotros. Os comparto mis pipas. ¿Cuántos aman las pipas? Entonces, me como unas pipas con vosotros. Y ahí haces un puente, entablas una comunicación. Te puede sorprender lo que Dios puede hacer. Que a veces tú dices, no, para que estos se conviertan y los toque el Señor, tiene que venir aquí el apóstol Pablo y te pone a hablar con ellos. Y empieza Dios a tocar corazones solo porque te has atrevido a pasar al otro lado. Aleluya. Entonces, pasemos al otro lado. Díselo de nuevo al que está a tu lado. Hoy el Señor te dice, pasemos al otro lado. Amén. Avanzamos. Ahora, siempre que uno trata de pasar al otro lado, hay resistencias u oposición. ¿Os acordáis de mi perrito? Que se sentó y dijo, no, algo tiene un trauma. ¿Te acuerdas cuando fuimos una vez a una cueva que se llama la Cueva del Buitre? Y era un cachorrillo, la Cueva del Buitre. Entonces, el ascenso él nos seguía. Pero para descender era muy empinado, ¿no? Y entonces yo lo iba a tomar sin ningún problema. Y el tipo me empezó a zafar, no quería que lo tomara. Y se fue, se me escapó y se fue. Y entonces Duque. Cuando miramos para atrás estaba ya allí. Estaba abajo. Había encontrado un lugar seguro, como diciendo, vosotros seguís con vuestras locuras que yo he hecho por el... Algún trauma, es un cobarde. La única vez que he pensado, mejor seguir al perro que a mi pastor. ¿Verdad? Dice José que dijo, mejor seguir al perro que al pastor, ¿no? Porque íbamos juntos. Entonces, Wanda saltaba confiada. Vamos, pasa al otro lado. Duque. Y Duque estaba allí diciendo, no. Ven para acá. Vuelve para atrás. Y si te muestro las piernas, las tengo todas arañadas de caerme en la zanja. Entonces tú te imaginas a Jesús diciéndonos a nosotros, venga, salta, pasa al otro lado. Y nosotros ahí, no, que quiero hacer algo nuevo. Que estoy muy a gusto aquí, Jesús. Chacho, me vas a hacer volver para atrás. Que en mi reino no vamos para atrás. Que justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no se agradará en él mi alma. Que vamos para adelante. ¡Ay! ¿Qué problemas tenemos? A ver, uno, pueden ser oposición diabólica, como la tormenta que os he contado, o enemigos que no quieren que avancemos, diabólica. Dos, nuestra lógica y mente limitada. ¿Pero cómo vamos a cruzar un mar? ¿Pero cómo vamos a pasar en medio de una tormenta? ¿Pero cómo vamos a ir a los gentiles si somos judíos? Nuestra mente, nuestra lógica. ¿Pero cómo nos van a cambiar ahora el pastor Ernesto? ¿Quieres que te diga una cosa? Hasta donde yo tengo conciencia, porque el corazón es magno sobre todo, en la iglesia aquí que llamamos a los pies de rey, que somos la iglesia de Cristo, no importa el nombre, pero en la iglesia de la que somos parte intentamos hacer la voluntad del Señor, con nuestras equivocaciones. O sea, no creo que esto es algo caprichoso. No te pongan mal conmigo. No es algo caprichoso. Creo que es parte de un propósito, es parte de un plan del Señor. Que no te pase como cuando voy a Granada y me dicen mis sobrinas, pues aquí estaremos. Hasta que el Tito Juan Carlos nos diga otra vez que nos volvamos a Murcia. O Noemí, la pequeñita Noemí, que le preguntaba, ¿y qué hace aquí en Bolivia? Porque mi Tito ha dicho que vengamos. Y sus padres, no. Tengo que explicar que ellos fueron porque Dios les habló, ¿vale? Tengo que explicar que lo de Granada, 3/4 de lo mismo, el Señor les habló a ellos. Pero a mí me toca comunicarlo a la iglesia y me toca expresarlo. Entonces, creo que a veces tenemos un pensamiento, ¿no? y una razón. Yo mismo, el primero que digo, Señor, yo no le veo mucho sentido a esto. Pero si tú nos hablas, si tú dices pasemos al otro lado, vamos a ver qué pasa. Y siempre pasan cosas buenas.
Otro, nuestra costumbre. ¿Por qué nos cuesta? Porque estamos acostumbrados, tenemos nuestras costumbres, nuestra forma de hacer las cosas y nos aferramos a ello. Nuestros miedos, otro enemigo, otra oposición ante lo nuevo, ante lo desconocido. A tal punto que los de Israel preferían quedarse en Egipto, que era lo conocido, comiendo la comida de Egipto antes que ir a la tierra prometida, a ir a lo nuevo. Esto por lo menos lo conozco. Lo desconocido me pone nervioso. Otro más. Nuestros prejuicios religiosos, que os he explicado. Nuestros prejuicios religiosos. Ahí en Gálatas 2 es cuando Pablo confronta a Pedro porque había vuelto a cruzar la otra orilla. Había vuelto al judaísmo. Y los gálatas estaban a punto de retroceder. Nuestros prejuicios religiosos. Otro. Avanti tutti, que lo hemos intentado antes sin éxito. Jesús nos dice, pasa al otro lado, vamos, vuelve a pelear, vuelve a intentarlo, pero nosotros decimos, es que ya lo he intentado. Y aquí está en Juan 21:6, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la pueden sacar por la gran cantidad de peces. Sabes que toda la noche estuvieron pescando y ellos habían echado, mira, yo me imagino que ellos habían echado la red por delante, por la izquierda, por atrás, por la derecha, por todos lados. Y cuando Jesús dice, hijos, ¿qué hacéis? Aquí nada, no hemos pecado nada, no sabían que era Jesús. Echad la red a la derecha y hallaréis pesca. No. Hemos intentado antes, esto es una pérdida de tiempo, estamos ya retornando. Pero ¿qué dijo Pedro en Lucas 5, en el otro pasaje de la pesca milagrosa? En tu palabra echaré las redes. O sea, vamos a intentarlo, porque no importa que no haya pasado hasta ahora, porque tú quieres hacer cosas nuevas. Y no podían sacar la red llena de peces. Aleluya. ¿Cuántos esperan cosas nuevas de Dios? Que nunca antes han pasado. Y que hemos estado intentando. Pues el Señor dice, sigue intentando. Échala para el otro lado. Y el último, nuestra comodidad. Oh, nuestra comodidad. Cuando el Señor dice, pasemos al otro lado. Y tú dices, pero en el caso mío, cuando el Señor me diga, imagínate, Juan Carlos, ahora está muy a gustito, ahora para Laos. O empieza una obra allí. O ve a apoyar o lo que sea. Señor. Busca otro, Señor, ahora que estamos cómodos. Pero ¿quién te ha dicho que esto de servirme es buscar tu comodidad? Tú cuida de lo mío, yo cuido de lo tuyo. No te quedes parado por la comodidad. Y me ha venido una anécdota de Corrie ten Boom, que ella pues es una amiga ya nuestra por tantas veces que la hemos citado, ¿no? Que es superviviente del holocausto nazi. Y Corrie, ella era ya muy mayor, estaba muy mayor, y le piden encarecidamente dos jóvenes que vayan a predicar el Evangelio, que Corrie vaya a predicar el Evangelio, como que tenían una corazonada de que si Corrie le habla a nuestros padres se convierten. Entonces Corrie había terminado unas predicaciones y tal, y ante la insistencia y la fe de las muchachas, las acompaña. Ya estaba Corrie, ya estaba mayorcita y le costaba. Cuando llegan a ese edificio, parece que era un país del este, era un octavo, no recuerdo bien, un noveno sin ascensor. Y Corrie dice, no, perdonadme, tenéis que traer a otra sierva, a otro siervo que le hable. Pero Corrie, nosotros sentimos que eres tú la que tienes una palabra, nosotros te ayudamos a subir. No, y a ella se le ponía el corazón ya, le faltaba la respiración, dice, no. Le insisten y cuando va por el cuarto piso, dice que ahí se detuvo, se apoyó en la pared y hizo una oración para sus adentros. Le dijo a las jóvenes, seguid vosotras, ¿te ayudamos? No, tranquila, seguid, ya voy. Hizo una oración para sus adentros pidiéndole al Señor perdón. Perdóname, Señor, no voy a poder cumplir con esta misión. Y el Espíritu Santo le habló y le dijo, tú, que has dejado tu comodidad en Holanda, que has viajado por el mundo entero, que has renunciado a tantas cosas, ¿no me vas a creer a mí para subir 4 pisos? ¿No te voy a dar yo la fuerza?
Y se arrepintió Corrie y dijo, ¿qué son 4 pisos para ti? Dejo mi comodidad. Y allí la abuelita siguió subiendo a su ritmo. Cuando llegó arriba necesitó un buen tiempo para recuperar el aliento. Pero el padre y la madre se convirtieron a Cristo. Me parece que había un hermano también, aleluya. Y ¿sabes una cosa? Fueron unos colaboradores clave. El resto de su ministerio de Corrie fueron unos colaboradores clave. De manera que uno de las historias que Corrie cuenta es de estos 8 pisos que subió andando. De cómo hay cosas que a veces se nos hacen imposibles. De cómo hay cosas que a veces se nos hacen cuesta arriba. Y decimos no porque requiere un esfuerzo, porque ahí nos ata nuestra comodidad. Pero Dios tiene grandes recompensas. Amén, aleluya. Así que quiero terminar con esto. Mirad, esta palabra a todos nosotros. Amén. Escucha, mira, nuevas conquistas en su propósito. Grandes cosas del Señor. Mirad, esto que he escrito es en base a lo que acabamos de enseñar. O sea, no me lo estoy inventando. Nuevas conquistas. ¿Qué tienes que pensar? Israel. Grandes cosas del Señor, milagros, maravillas, el endemoniado gadareno, la tormenta cuando la calma, nueva dimensión de madurez y fe, el cruce del Jordán que representa que estamos maduros y listos para el propósito, nuevas vidas que tocar con el amor y el poder de Dios. Lo de Pablo, el cruzar al otro lado que es el ir a los gentiles y el ir a otras regiones, todo eso nos espera. Jesús nos dice, pasemos al otro lado. Amén. Sí, gloria a Dios. La palabra que se repite es nuevo. Di conmigo, nuevo. Si estamos seguros de que es Jesús el que dice pasemos al otro lado, es que nos quiere sacar de una etapa e introducirnos en otra nueva. Avanzamos. Lo viejo tiene su momento, pero surge el tiempo de lo nuevo. Constantemente el Señor que nos está diciendo, vamos a lo nuevo, crucemos al otro lado. Mira esto, que puede ser lo nuevo, en base a lo que hemos visto. De Egipto, cruza el desierto. Del desierto, pasa al otro lado, a Canaán. De Elías, a Eliseo. De Asia, a Europa. Pasa hasta aquí, ayúdanos, le dice a Pablo. De inmadurez, a madurez. Di esto es para mí, aleluya. Del antiguo al nuevo. ¿Por qué? Porque el antiguo judío. En el nuevo, todas las naciones de la tierra. ¿Os dais cuenta qué importante es que seamos un pueblo dispuesto a meternos en la barca y pasar al otro lado? Si tú quieres hacerlo, ponte en pie conmigo. Vamos a hacer una oración en este momento. Padre, gracias por tu palabra. Padre, gracias por este ánimo que tú nos das. Aunque vengan las tormentas, la oposición, Señor, aunque tengamos que dejar la comodidad, aunque tengamos que dejar, Señor, lo conocido y lo acostumbrado, sácanos, Señor, de lo viejo, sácanos, Señor, de la etapa actual, métenos, Señor, a lo nuevo que tú quieres hacer. Queremos ver tu gloria, queremos ver a endemoniados libres, aleluya, nuevas regiones tocadas por tu amor y más personas que te conozcan a ti, Señor. Sorpréndenos, asómbranos. Queremos cantar del otro lado como Israel cantaba, diciendo que el Señor había dado la victoria frente a Faraón. Así queremos ver tu gloria, Señor. Danos esa visión del otro lado de que tú nos dices más que vencedores, de que tú nos dices que somos tus hijos. ¿Por qué teméis? Cuando despertaron al maestro, ¿por qué teméis? ¿Dónde? Les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Aleluya. ¿Dónde está vuestra fe? Porque a veces nos movemos de trabajo, nos movemos de país, nos movemos de otra etapa nueva en la iglesia, nos movemos de pastor, nos movemos, no sé, de casa simplemente y ya nos turbamos. Y tú nos dices, pero ¿por qué teméis? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Acaso no estoy yo aquí? ¿Acaso no tengo yo poder sobre la tormenta? ¿Acaso no tengo yo poder sobre los demonios? Contigo, Señor, somos más que vencedores.
Así que estamos dispuestos a pasar al otro lado. Si lo crees, dar un aplauso. Amén. Cantemos al Señor. Aleluya. Amén.